Cuentos en el crepúsculo. Al ocaso de un día especialmente cálido, cuando el sol se deslizaba perezoso hacia el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro y carmesí, Dante, un joven arqueólogo apasionado por los misterios del pasado, excavaba en un sitio remoto rodeado por colinas cubiertas de un bosque denso y silencioso. Las sombras de los árboles se alargaban como dedos hacia el suelo, creando un ambiente de quietud casi mística. Dante estaba terminando su jornada, quitando la tierra con delicadeza, cuando su pala golpeó algo inesperado. El sonido no era el habitual crujido de piedras ni el de fragmentos de cerámica. Intrigado, apartó la tierra con las manos, revelando un objeto que brillaba tenuemente bajo la luz menguante. Una esfera de cristal del tamaño de una manzana. Estaba cubierta de grabados que parecían representar constelaciones, aunque ninguna le resultaba familiar. Dante tomó el objeto con cuidado, y al hacerlo, sintió un calor suave que le recorría las palmas y un ligero hormigueo en los dedos. Era extraño, pero no desagradable. Mientras lo observaba, el sol finalmente desapareció detrás de las colinas, dejando el cielo envuelto en un manto púrpura oscuro salpicado de las primeras estrellas. Guardó la esfera en su mochila y regresó a su campamento, una tienda de campaña simple con algunas herramientas dispersas. Allí, bajo la luz artificial de una linterna, pudo examinar mejor el objeto. Notó algo peculiar. En su interior había un líquido dorado que se movía lentamente, como si respondiera a un ritmo que Dante no podía identificar. Era hipnótico. Mientras estudiaba los grabados, un murmullo apenas perceptible comenzó a llenar el aire. Al principio pensó que era el viento que susurraba entre las hojas, pero el sonido se fue intensificando. Levantó la cabeza y miró a su alrededor. No había nadie, pero el murmullo seguía, formando palabras que no entendía, aunque de algún modo parecía captar su significado. El umbral aguarda al buscador. Cada respuesta tiene su precio. Un escalofrío recorrió a Dante, pero no de miedo, sino de curiosidad. Como arqueólogo, había soñado toda su vida con descubrir algo que trascendiera la historia común, algo que desafiara la lógica y revelara lo inexplicable. Quizás, pensó, estaba ante esa oportunidad. La esfera, como si respondiera a sus pensamientos, comenzó a brillar más intensamente. Un haz de luz surgió de los grabados, proyectando un mapa en el suelo. Las coordenadas señalaban un punto no muy lejos del campamento, dentro del bosque. Dante, incapaz de resistirse, empacó su linterna, su navaja y la esfera, y se adentró en la penumbra. El bosque, que había parecido tranquilo durante el día, se transformó bajo la luz tenue del crepúsculo. Cada crujido de hojas secas bajo sus botas resonaba con fuerza, y las sombras de los árboles se movían como si tuvieran vida propia. Después de caminar por lo que parecieron horas, aunque el reloj indicaba solo unos minutos, llegó a un claro oculto. Las copas de los árboles formaban un techo natural, bloqueando cualquier luz del cielo nocturno. En el centro, un círculo de piedras antiguas rodeaba un monolito oscuro cubierto de los mismos grabados que la esfera. Dante se acercó cauteloso. La esfera, que había permanecido en silencio, comenzó a vibrar dentro de su mochila. Cuando la colocó sobre el monolito, el líquido dorado en su interior empezó a agitarse frenéticamente y un sonido grave llenó el aire, como el retumbar de una campana gigante. Entonces, frente a él, el espacio pareció rasgarse. Una grieta luminosa, suspendida en el aire, se abrió, revelando un mundo imposible.
Paisajes de colores iridiscentes, cielos llenos de relojes flotantes y figuras encapuchadas que se movían entre sombras vivientes. Dante estaba paralizado por la maravilla y el miedo. Un reflejo de sí mismo apareció al borde de la grieta, pero no era el que él conocía. Este Dante tenía el rostro marcado por cicatrices, con arrugas que parecían talladas por años de experiencias amargas. Su expresión era grave y sus ojos cargados de advertencias. «No cruces el umbral, Dante», dijo su reflejo, su voz resonando como un eco distante. «Si lo haces, cambiarás más de lo que imaginas». El arqueólogo dudó, pero el tirón de la curiosidad era demasiado fuerte. Dio un paso atrás, pero sintió como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Antes de que pudiera reaccionar, fue absorbido por la grieta. Lo que vio al otro lado desafiaba toda lógica. No había suelo ni cielo, solo un vacío infinito lleno de relojes suspendidos, cada uno marcando una hora distinta. Una figura encapuchada estaba en el centro, sosteniendo un reloj de arena que contenía partículas que brillaban como estrellas. La figura, imponente y silenciosa, se volvió hacia él y habló, su voz profunda resonando en su mente. «Aquí están todas las respuestas que buscas, pero cada una te costará un fragmento de lo que eres». Dante observó el reloj de arena. Su líquido dorado brillaba intensamente, y con solo mirarlo, imágenes comenzaron a inundar su mente. Triunfos y descubrimientos más grandes de lo que jamás había soñado, pero también tragedias y pérdidas que lo dejaron sin aliento. Cada visión parecía consumir una parte de su ser, dejando un vacío inexplicable. «Tienes una elección», continuó la figura. «Puedes tomar el reloj y descubrir los secretos del tiempo, pero perderás tu identidad. O puedes regresar, olvidarlo todo y seguir siendo tú». Dante alargó la mano, tentado por la promesa de conocimiento ilimitado. Pero cuando sus dedos estaban a punto de tocar el reloj, la figura se quitó la capucha, revelando un rostro idéntico al suyo, pero vacío, carente de alma. El horror lo hizo retroceder, tropezando con uno de los relojes suspendidos. Al caer, este se hizo añicos y el mundo comenzó a colapsar. El estruendo de los relojes se convirtió en un rugido ensordecedor y Dante sintió que su cuerpo era lanzado hacia atrás. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el claro, jadeando. La esfera de cristal estaba rota a su lado, pero en su muñeca había aparecido un reloj extraño, con manecillas que giraban hacia atrás. Una cuenta regresiva marcaba exactamente 72 horas. ¿Qué harías tú en el lugar de Dante? ¿Cruzarías el umbral sabiendo que podrías perderte para siempre? ¿Te atreverías a tomar el reloj y descubrir los secretos del tiempo, aunque eso implique perder lo que eres? ¿Volverías al lugar antes de que la cuenta regresiva llegara a cero o huirías sin mirar atrás? Cuentos en el crepúsculo. El reloj en su muñeca marcaba el paso inverso del tiempo, y Dante no podía apartar la mirada de la cuenta regresiva. 71 horas, 55 minutos, 12 segundos. Había pasado la noche en vela, tratando de comprender lo que había sucedido en el claro. La esfera rota junto a su saco de dormir parecía emitir una presencia silenciosa, como si todavía guardara secretos, pero ahora inalcanzables. Había tomado la decisión de huir de aquel mundo imposible
y de aquella figura que le ofrecía respuestas a cambio de su esencia. Sin embargo, la duda lo atormentaba. Durante la primera hora después de despertar, Dante había intentado convencer a su mente de que todo era un sueño. Una alucinación causada por el cansancio y el calor se repetía. Pero el reloj en su muñeca, con sus manecillas que giraban al revés, era una evidencia irrefutable. La esfera, ahora hecha añicos, y la sensación persistente de que algo en su interior había cambiado, no le permitían olvidar. Aunque físicamente intacto, sentía una extraña desconexión con el mundo que lo rodeaba. Como si cada objeto, cada sonido, estuviera levemente distorsionado. Durante las primeras horas, Dante consideró la opción más lógica: irse. Dejar el campamento, olvidar el claro y ese mundo extraño. Volver a la civilización. Pero una pregunta lo perseguía como una sombra. ¿Qué ocurrirá cuando la cuenta regresiva llegue a 0? Pensó en la advertencia de su reflejo y en la figura encapuchada. Cada respuesta tenía un precio, le habían dicho. ¿Era posible que el precio de ignorar la esfera también fuera alto? Cada vez que intentaba racionalizar su decisión de escapar, sentía un peso en el pecho, como si la esfera rota todavía lo llamara desde el fondo de su mente. A medida que las horas pasaban, Dante comenzó a sentir algo más inquietante. Aunque el reloj seguía marcando el tiempo hacia atrás, no sentía hambre ni sueño. El calor del día parecía no afectarlo, y los zumbidos de los insectos del bosque, habituales en el atardecer, ahora sonaban lejanos, como si estuviera aislado en una burbuja. Con 58 horas restantes, Dante decidió buscar respuestas en sus notas y en los restos de la esfera. Los grabados, aunque parcialmente destruidos, todavía eran visibles en algunos fragmentos. Encendió una lámpara portátil y comenzó a estudiarlos con obsesión. Reconoció patrones que antes le habían pasado desapercibidos. No eran solo constelaciones, sino símbolos que parecían representar ciclos, conexiones entre el tiempo y el espacio. En sus investigaciones previas como arqueólogo, Dante había leído mitos sobre portales a otros mundos, puertas que solo se abrían para aquellos que estaban dispuestos a sacrificar algo importante. Recordó una leyenda que hablaba de una esfera del umbral, un objeto que conectaba el pasado, el presente y el futuro, pero que nadie había encontrado jamás. ¿Era eso lo que había desenterrado? Y si lo era, ¿qué significaba realmente la cuenta regresiva? La noche cayó nuevamente, y con 48 horas restantes, Dante hizo una pausa. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos del mundo del otro lado lo envolvieran. Los relojes suspendidos, el vacío infinito, la figura encapuchada. Había sentido terror, sí, pero también algo más. La posibilidad de comprender el tiempo como nunca antes. Esa sensación lo obsesionaba. ¿Cómo podía regresar a su vida normal después de haber tocado, aunque fuera por un instante, los secretos del universo? Cuando la cuenta regresiva llegó a 36 horas, Dante comenzó a reflexionar sobre su vida antes del descubrimiento. Había dedicado años a estudiar civilizaciones antiguas, a perseguir mitos y a buscar algo que trascendiera la monotonía de la historia común. Pero ahora que había encontrado algo extraordinario, dudaba. El miedo a perderse, a dejar de ser él mismo, lo había frenado. Sin embargo, mientras más pensaba, más se daba cuenta de que ya había cambiado. La esfera, el portal y ese mundo surrealista lo habían marcado de una manera que no podía revertir. Su antigua vida, por muy segura que fuera, ahora parecía vacía. La promesa de conocimiento absoluto lo llamaba como un canto de sirena. Con 24 horas restantes, Dante tomó una decisión. Volvería al claro,
La última noche antes de que terminara la cuenta regresiva, Dante se preparó meticulosamente. Revisó sus herramientas, se aseguró de tener una linterna funcional, una cuerda y su diario para documentar lo que pudiera suceder. Pero esta vez no era solo un arqueólogo curioso. Sabía que estaba entrando en algo mucho más grande que él. A medida que el amanecer teñía el cielo de tonos rosados, Dante se dirigió hacia el claro. La esfera rota todavía estaba en su mochila, como un recordatorio de su fracaso inicial. El reloj en su muñeca marcaba 12 horas restantes cuando llegó al círculo de piedras. El claro estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, con las piedras y el monolito imponentes en el centro. Pero algo había cambiado. Las sombras de los árboles parecían moverse de manera antinatural y el aire vibraba con una energía palpable. Dante colocó los fragmentos de la esfera sobre el monolito. Durante un momento, nada ocurrió. Luego, como si el universo respondiera a su voluntad, las piezas se elevaron en el aire y comenzaron a girar, reconstruyéndose lentamente. La esfera se completó, brillando con más intensidad que antes. La grieta luminosa se abrió de nuevo, y Dante vio el mundo que había dejado atrás. Los paisajes imposibles, los relojes flotantes, y en el borde del portal, la figura encapuchada que lo esperaba. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, cruzando el umbral. Antes de desaparecer en el otro lado, Dante pensó en todo lo que había dejado atrás. ¿Volvería alguna vez? ¿Recordaría quién era? No lo sabía, pero mientras atravesaba el portal, supo con certeza que no podía ignorar el llamado de lo desconocido. El precio era alto, sí, pero el verdadero fracaso habría sido no intentarlo. La esfera había elegido al buscador correcto.